Buenas noches a todos, soy Eduardo Callaey y quiero invitarlos a que me acompañen por una aventura apasionante. Desde hace algunos meses estoy trabajando en el guión de un documental sobre la historia de la Orden del Temple, un tema recurrente en mi vida desde hace muchísimos años, como la mayoría de ustedes saben. Sin embargo, en estos últimos meses, a raíz de este trabajo como guionista, me vi obligado a recorrer una cantidad de documentación, de información y de organizarla de modo tal de poderle dar sentido al guión. Esto provocó que se me acumulara una enorme cantidad de información que me pareció interesante reunirla en una serie de monografías, ensayos, que van recorriendo distintos aspectos de la historia de la Orden del Temple, tratando de salir del cliché habitual en el cual se suele colocar a la Orden. Tratando justamente de salir de ese formato en donde siempre se habla de lo mismo, creí interesante poner el énfasis en tres aspectos muy importantes. El primero de ellos es tratar de contextualizar el momento en donde irrumpe el fenómeno de las órdenes militares, que son consecuencia de las cruzadas, pero que tienen una serie de antecedentes históricos que tienen que ver con la realidad política, social y militar de toda la Europa del siglo XI principalmente, y con algunos antecedentes en los dos siglos anteriores. Sin conocer los entretelones de la querella de las investiduras, del conflicto entre Roma y Bizancio, sin conocer la situación específica de Constantinopla frente al avance selyúcida, es muy difícil entender por qué se produce este fenómeno de las órdenes militares. Pero también es difícil de comprenderlo sin entender el espíritu de la plena Edad Media, en donde el feudalismo llega a su apogeo y en donde el caballero, que hasta ese momento no era muy distinto a un bandolero, se convierte en una figura casi santa cuando se desarrolla el concepto de militia Christi por San Bernardo, y no solo por San Bernardo, sino también y principalmente por Ramón Lull. Estos antecedentes son muy importantes y están contenidos en uno de estos ensayos. Pero luego hay una segunda cuestión que me pareció interesante, y es avanzar en la historia de la orden a través de sus grandes maestres. Es decir, contar la historia desde la visión de quienes condujeron a la orden durante los casi 2 siglos que estuvo activa. Esto es un tema muy interesante porque todos conocemos a los caballeros fundadores de la orden, hablamos de Hugues de Payens y mucho de Jacques de Molay, pero en el medio hubo una veintena de grandes maestres con sus luces y sus sombras, que son los que realmente tuvieron la responsabilidad de combatir no solo en Medio Oriente, sino también en la península ibérica. Y este es el tercer punto que me ha llevado a repensar una historia de la orden, poniendo el mismo énfasis en el desarrollo que tuvo en Occidente como en el que tuvo en Oriente. El protagonismo militar, social, político de la Orden del Temple en los territorios de la frontera del cristianismo con el Islam en la península ibérica son iguales a su desarrollo en Medio Oriente. Y esto es algo que generalmente no
se desarrolla con la profundidad que debería tener. Por supuesto que en el medio de esto hay una serie de cuestiones que tienen que ver con desmitificar la Orden del Temple respecto de mucha charlatanería y muchos autores que se tomaron de distintos elementos cuasi esotéricos y suelen mezclar lo histórico con aquello que no tiene nada que ver con la historia ni con la historiografía. De modo tal que, aprovechando este material reunido, he hecho esta serie de monografías o de ensayos que las voy a acompañar de tanto en tanto con alguna intervención audiovisual, pero que fundamentalmente van a estar colgadas en mi blog, en mi sitio web que es eduardocaliaey.com, y que con una frecuencia más o menos semanal iré subiendo las distintas monografías que tienen que ver con todo el desarrollo de este, llámenlo, seminario, charla, curso, lo que quieran. La idea es que ustedes puedan acceder a esta información. Muchos de ustedes conocen muy bien acerca de la Orden del Temple, otros no conocerán tanto, y a mí me interesa mucho, siempre me interesó, compartir este conocimiento y otros, pero principalmente todo este contexto medieval con mis amigos y con mis hermanos. Por esa razón, los invito a que semanalmente yo lo voy a publicitar tanto en mi Facebook personal como en la fanpage que tengo que se llama La Hermandad de la Piedra. Voy a ir avisando el momento en donde subo este material para que puedan leerlo y me encantaría también comentarlo, escuchar sus opiniones, intercambiar un poco de información. Lo que puedo garantizarles es que en la medida de lo posible, en cuanto a las fuentes y a la bibliografía, he tratado de no apartarme de aquellos autores serios que no van por el lado del aspecto pseudoesotérico que se le pretende endilgar al temple, sino a la historia, que es mucho más apasionante que cualquier leyenda. Así que dicho esto, queridos amigos, espero que disfruten de esta lectura y que en la medida de lo posible me hagan saber qué les parece y vayamos juntos transitando esta historia apasionante de los templarios. Muchas gracias.